Saludo a los hermanos sacerdotes que me acompañan en el altar, al párroco que tan gustosamente me cede la sede, y un saludo entrañable a todos los que formáis parte de esta sección de adoradores de aquí de Cartagena y a todos los que el Señor ha llamado esta tarde para celebrar la Eucaristía. Hoy iniciamos el primer día del Triduo y me ponían el tema así como diciendo la adoración nocturna española. Digo, pues aquí puedo yo predicar hasta el amanecer o simplemente no predicar nada. Yo quiero que sea la palabra de Dios la que nos hable. Estamos inmersos en el gozo del tiempo pascual, viviendo este tiempo de alegría, de alegrarnos y regocijarnos, como recientemente nos dice el Papa Francisco. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues si la leemos, si la releemos detenidamente, pues encontramos en ella el humor de Dios, cómo Dios se ríe de sus adversarios, porque sin explicarse cómo, aquellos apóstoles que estaban encarcelados, resulta que sin romper las puertas de la cárcel, sin enterarse los guardias custodios, pues esos discípulos, esos apóstoles a los que les han prohibido hablar en nombre de Jesús, pues se encuentran en el templo predicando y surge la rabia y la envidia de los sumos sacerdotes, de los saduceos, que no podían oír hablar de la resurrección porque no creen en ella. Y bueno, la palabra de Dios no se puede encadenar. Como no se puede encadenar su amor hacia nosotros, como hemos visto o hemos escuchado en este diálogo, en esta parte del diálogo que Jesús mantiene con Nicodemo, que se ha proclamado hoy. Le está diciendo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. En estos días estamos leyendo este diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es todo lo contrario a Judas. Judas hace un itinerario que, estando en la luz, inicia un itinerario hacia las tinieblas. Nicodemo es al contrario. Viene de la oscuridad del mundo, de la oscuridad de la pura ley, y conforme va entrando en diálogo con Jesús, se va acercando a la luz. Y Nicodemo termina realizando la verdad, porque se está acercando a Jesús, que es la luz del mundo. No olvidemos que Nicodemo fue el que, junto con José de Arimatea, ayudó a desenclavar el cuerpo muerto de Jesús y a darle sepultura. Siempre lo hemos dicho, Nicodemo era uno de los discípulos de Jesús en la clandestinidad. Bien, esta palabra del Señor, ¿qué nos hace, qué nos dice a nosotros, cristianos? ¿Qué nos dice a nosotros, adoradores del Santísimo Sacramento? Que hemos de acercarnos a la luz, que la luz es Cristo, y que cada vez que adoramos a Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar, estamos acercándonos a la luz. Nos estamos acercando al Salvador nuestro y del mundo entero. Cuando pongamos a Jesús sacramentado en la custodia, cada vez que acudimos a ese rato de adoración, estamos entrando en un diálogo de intimidad con Cristo, como Nicodemo. Ojalá y que sea provechoso para nosotros, que nuestra adoración no sea rutinaria, sino que podamos entrar en ese diálogo
íntimo de Jesús, con Jesús. ¿Recordáis cuando dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Y Nicodemo dice, que ¿puede el hombre, siendo ya viejo, mayor, entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús, cada vez que nos acercamos a Él, nos dice, tienes que nacer de nuevo. Lo que le decía a San Pablo, Pablo, te basta mi gracia. Es decir, siempre que nos acercamos a Jesús, Él nos invita a nacer de nuevo, a no verlo como un juez que nos condena, sino como el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Esto es lo que hemos celebrado recientemente en la Semana Santa y lo que con gozo vivimos ahora en Pascua. Todo el que realiza la verdad se acerca a la luz. Y tú, adorador, adoradora, que te acercas a la luz en el Santísimo, en la custodia, realizas la verdad. Tus obras están hechas según Dios. En este primer día del Triduo, por este 125 aniversario, podríamos preguntarnos cada uno, sobre todo vosotros, los que formáis esta sección de Cartagena, preguntaros, en estos 125 años, que claro, ninguno hemos vivido, pero ¿qué he aportado yo a esta obra de la adoración nocturna? ¿Cómo he servido a Cristo, que sé que está realmente presente bajo las especies del pan y del vino? ¿Qué he aportado yo a esta obra de adoración? ¿Qué he hecho? Por mí, ¿cuántos adoradores han sumado en número esta obra? Aunque no nos importa el número, pero ¿cuántos hombres y mujeres, por mi testimonio de fe, han venido a hincarse de rodillas ante Jesús en la custodia? ¡Ay, ninguno! ¡Ay, sí, está fulanica, menganico! No sé, pensémoslo. Y dentro de la obra, dentro de esta sección, ¿qué he aportado? ¿O qué voy a aportar? Porque cada vez que vengo a adorar a Jesús, me acerco a la luz y Él quiere que mis obras estén hechas según Dios y que realice la verdad. Ante el árbol de la vida, porque no olvidemos que el Santísimo expuesto en la custodia es el árbol de la vida plantado en el altar. El altar es el nuevo jardín, el nuevo Edén, donde el árbol que se planta es Cristo, muerto y resucitado. Ante el árbol de la vida, ¿qué le ofrezco? ¿Qué le pido? La adoración nocturna española, de alguna manera estamos de enhorabuena, porque esperamos ver pronto en los altares a su fundador, a Luis de Trelles. Ojalá y que lo podamos ver en los altares. Él tiene mucho que decirnos. Un hombre laico, casado, no era cura, no era fraile, era como cualquiera de vosotros, con su familia, eso sí, un hombre pues de muchas capacidades, que después de asistir él en Francia a ese rato de oración ante Jesús, se dio cuenta que esto tenía que traerlo a España y así empezó con un grupo a adorar al Santísimo y poco a poco pues fue creando lo que hoy es la adoración nocturna española. Que Luis de Trelles nos ayude también a nosotros. Seguro que está intercediendo desde siempre por esta obra santa de Dios. Vamos a pedir al Señor, como hemos escuchado en su palabra de este día, que nos ayude
a realizar nuestras obras según Dios. Que no dudemos nunca de que en la medida que nos acercamos a Cristo Eucaristía, estamos acercándonos a la luz. Y que no olvidemos la otra cara de la moneda, por así decirlo, que son los hermanos, donde también Cristo está presente y donde podemos venerarle haciendo el bien al prójimo. Que el Señor nos conceda estas intenciones, que no sean solo bonitas palabras por mi parte ni por vuestra escucha, sino que este triduo y este 125 aniversario sea un revulsivo en los adoradores nocturnos para afianzarnos más en nuestra fe, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la presencia de Cristo en los hermanos, sobre todo en los pobres. Que María, la Virgen de la Alegría en la Pascua, nos ayude en esta andadura cristiana.